siempre, por invitarme una vez más. Un placer estar nuevamente. Agradecer, por supuesto, a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, el Espacio Cultural 220, a la Feria Núcleo, y a todos ustedes por acompañarme. Ahora, yo siempre digo, las presentaciones son un poco una bio de lo que uno va haciendo en toda mi vida, que me apasionó siempre la internacionalización. Entonces, cuando me acuerdo que hablé con Flor y con Sofía de presentar este tema, primero hablamos de una cuestión de, a ver, ¿cómo podemos dar una charla sobre enseñar a exportar? Y después tuvimos ahí varias charlas y llegamos a la definición que en realidad, más que una charla operativa de cómo exportar, que obviamente voy a dar unas cuestiones operativas, cómo hacerlo, me parecía más importante dar un planteo mucho más amplio para ver cómo debería ser un proceso de internacionalización, que la exportación obviamente es parte de este proceso de internacionalización, pero es simplemente una parte para tener un proyecto que pueda ser internacionalizable o exportable. De hecho, en la incubadora, que lo voy a mencionar, tengo proyectos de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo que se están incubando y están también justamente viendo cómo hacer un proceso de internacionalización. Así que vamos a ver cuestiones también bien prácticas llevada al comercio exterior. El título se llama ¿Cómo pensar localmente a mi pyme? ¿Cómo pensar localmente a mi emprendimiento? ¿Por qué digo cómo pensar localmente? Este es un viejo dicho del marketing que dice que primero para pensar globalmente a mi emprendimiento, tengo que, por supuesto, tener ciertas metas o cierto trabajo a nivel local, tengo que tener acción a nivel local, pero siempre pensando globalmente. Y esto también me interesaría un poco, que uno de los objetivos que tengo con esta conversación, es que yo siempre digo esto de la virtualidad, es como si estuviéramos conversando en el living en casa, así que por favor, Sofía, cuando veas una pregunta pertinente de lo que estoy hablando, me tomo un mate, la escucho y la contesto. Lo que estaba diciendo es que uno de los objetivos que tengo es desmitificar un poco el comercio internacional. Porque el comercio internacional, algunos dicen es para unos pocos, uno dice lo puede hacer cualquiera, y es ni una cosa ni la otra. Es realmente uno tiene que tener ciertos procesos para realmente ver si mi producto o si mi servicio puede ser internacionalizable o no. Yo siempre les pregunto a mis alumnos qué es lo primero hacen cuando tienen un proyecto que necesitan hacer un estudio o de exportación e de importación, y lo primero que van es obviamente a Google, como cualquier estudiante que tiene que buscar un trabajo. Entonces, si uno pone en Google y ponen, a ver, ¿dónde puedo llegar a exportar un producto o un proceso de internacionalización? Fíjense que hay una infoxicación. En esta primera slide, fíjense que en menos de medio segundo yo puedo traer 141.000 resultados. Entonces, ¿qué es en definitiva lo que quiero que quede después de esta charla? Quiero que quede una herramienta práctica que ustedes después de esta charla se puedan sentar hoy, mañana o el fin de semana y decir, bueno, a ver, si yo quiero empezar mi proyecto y lo quiero internacionalizar o lo quiero exportar, voy a empezar por acá. Este es el objetivo final que yo quiero seguir con esta charla. Después, a medida que vayamos conversando, a mí me gustaría que si ustedes por sus celulares o en sus computadoras van a www.menti.com, que ahí sale en este slide el código 562698, 562698, me gustaría que contesten una pregunta que es, ¿qué es la primera palabra que ustedes piensan o se les ocurre cuando hablamos de internacionalización? A mí me gustaría que los que puedan contesten, pueden contestar hasta 3 respuestas, así que lo pueden ir viendo. Recuerden que es www.menti.com y el código es 562698. Ahí lo voy a poner en el chat para que puedan meterse. Y vayan contestando y vamos viendo qué contestaciones tenemos. Sigamos, por favor, a la segunda slide. Entonces, ¿cuál es uno de los objetivos, como dije, que quiero que tengamos hoy? Primero,
que definamos un marco conceptual. Difícilmente podamos hablar de exportación o de proceso de internacionalización si no tenemos un marco conceptual claro. Esto es básico para cualquier proceso de exportación de mi producto o de servicio. Si esto no lo tengo en claro, difícilmente puedo hacer un uso eficiente de las herramientas que existen hoy en el mercado y que les voy a mostrar hoy. Segundo, identificar cuáles son las principales debilidades o amenazas en este proceso de internacionalización con mi proyecto, con mi pyme o con mi emprendimiento. Y segundo y tercero, y vamos a ver si llegamos en la hora para hacer esto, cuáles son las herramientas justamente para contrarrestar estas debilidades en mi proceso para poder exportar mi producto o mi servicio al mundo. Y vamos a ver algunas cuestiones operativas. Ahí, como pueden ver en la foto, hay una alcancía. En realidad, esa alcancía es porque todas las herramientas que vamos a ver hoy, por supuesto que principalmente lo que van a servir es que hagamos un uso eficiente de los recursos, porque más ahora con lo que estamos viendo, yo diría cualquiera podría hacer una investigación de mercado, pero en realidad, si nosotros queremos hacer un uso eficiente de los recursos, les voy a mostrar unas herramientas que podemos utilizar para que realmente no sea tan oneroso un proceso exportable. Sigamos a la siguiente filmina. ¿Cuál es la clave para cualquier proceso de internacionalización o de mi exportación de mi producto o servicio? Es hacer un modelo. ¿Y por qué digo un modelo propio? Un modelo, como la palabra dice, es una simplificación de la realidad. ¿Y por qué digo que tenemos que hacer modelos propios? En la experiencia que tuve trabajando en varios mercados y con varias agencias que se dedican a la internacionalización de las pymes y hablando con pymes, depende de la realidad del mercado, es el modelo que la empresa usa. Toda empresa que usa un modelo estanco, un modelo hasta le diría académico, de un proceso de internacionalización, no tiene tan buen resultado o no tuvo tan buen resultado como aquellas empresas o aquellos emprendedores que hacen un modelo propio. ¿Y a qué me refiero con un modelo propio? Si yo seguramente estoy pensando en que quiero exportar o quiero internacionalizar algunos, supongamos, muebles de diseño, yo sé que en mi mundo del mueble de diseño, sé que seguramente yo voy a tener que tener algún tipo de vínculo o algún tipo de relación para obtener información. Puede ser con la cámara del mueble, puede ser con cámaras de importadores, con cámaras de exportadores, con una cámara empresarial relacionada al diseño. Y esto es muy importante. Cuando yo digo tener vinculación con alguna contraparte, estoy hablando de, en este caso, para hacer un modelo propio, yo debería tener un Power Map. El Power Map, ¿qué son? Son justamente aquellos actores que van a ser importantes, que solamente yo conozco, porque en realidad yo soy el especialista justamente en mi producto o en mi servicio que quiero exportar, ir haciendo un listado simplemente de aquellos que voy necesitando, y ahí voy también teniendo en cuenta cuál va a ser la información que voy a necesitar de cada uno de estos organismos. ¿Y por qué digo también que tiene que ser, cuando digo modelo propio o un Power Map, y que tienen que ser organismos? Cuando yo digo de hacer un modelo propio, no solamente tiene que ser delimitado solamente al ámbito provincial o al ámbito nacional. Y esto es una cosa que me pasa mucho con los alumnos. Cuando yo, un ejemplo, hablo con mis alumnos de plan de negocio internacional y digo, a ver, ¿cuáles son sus Power Map? El Power Map que me dicen es, bueno, es quizás la Cámara de Exportadores de Córdoba, quizás alguna agencia a nivel nacional, pero en realidad, justamente cuando yo les dije pensar localmente en mi emprendimiento, lo que yo estoy diciendo no es otra cosa que pensemos más allá de las fronteras de mi país. Es decir, si yo estoy haciendo, como tengo uno de los proyectos que están siendo incubados, unas lámparas de diseño que innovan en el proceso de fabricación,
yo seguramente voy a necesitar algún contacto de quizás organizaciones internacionales que tengan vinculaciones con este tipo de diseño, alguna cámara importador de otro país, o alguna cámara que quizás no sea de Córdoba, pero que tampoco sea de Buenos Aires, y seguramente pueda haber otra provincia que esté haciendo un trabajo muy importante en ese aspecto, y también quizás puede estar dentro de mi Power Map. Este Power Map es muy importante tener un Power Map, lo que yo digo es real y potencial. ¿Cuál es mi Power Map real? Ese que actualmente estoy teniendo contacto. Feria Núcleo, puede ser la facultad, puede ser alguna institución que tengo. Y después también poner cuál es mi Power Map potencial. Es decir, a ver, ¿a dónde yo tengo que ir? ¿Con quién me debería vincular para realmente hacer crecer globalmente o poder exportar mi emprendimiento? Y esto vamos a ver dónde se puede buscar ese tipo de información. Así que es importante, obviamente, investigar cómo puede ser un modelo de negocio. Pero el modelo propio es la clave para un proyecto exitoso de cualquier tipo de vertical. Sigamos a la próxima, por favor. Mucho se habla de inteligencia comercial, hablamos de investigación de mercado, y hablamos de qué hacen los emprendedores o qué hacen las empresas. Si yo les pregunto, ¿las empresas hacen investigación de mercado? ¿Ustedes qué piensan? Lo pueden responder en el chat si quieren. ¿Sí? Bien. Bien. En general no lo hacen y aún así sí, seguramente sí. Bien. En realidad lo que las empresas hacen es una aproximación de mercado. ¿Cuál es la diferencia entre aproximación de mercado y una investigación de mercado? Cuando yo lo que voy a hacer una investigación de mercados, la investigación de mercado es muy cara. Seguramente cuando yo hago una investigación de mercado ya estoy haciendo una investigación en el país de destino de donde yo quizás quiero hacer ingresar mi producto. Una investigación, miren, hay una investigación de mercado que se hizo en el Cuerno de África que salió $50.000 y el resultado de la investigación de mercado fue que no era un mercado para ese producto. Así que una empresa grande seguramente lo puede hacer esto, pero ustedes como emprendedores, yo creo que si gastamos 10.000 pesos para hacer algo y que eso me diga que no, nos va a doler muchísimo. Entonces lo que hay que buscar justamente es, a ver, va a llegar un momento que seguramente voy a tener un proyecto muy grande y voy a poder hacer una investigación de mercado, pero en un principio no se hace investigación de mercado, se hace aproximación de mercado. Y generalmente cuando yo busco un ejemplo en los textos, investigación de mercado, siempre, generalmente, depende obviamente, ahí dijeron muy bien un diagnóstico. Seguramente la bibliografía me va a decir que tengo unas variables exógenas, endógenas, variables controlables, variables que no tengo que controlar, pero siempre yo me lo dan en un mercado dado. Acá lo que nosotros tenemos que pensar es cómo yo voy a llegar a ese mercado y cómo voy a identificar cuál es realmente mi mercado potencial para después quizás hacer una investigación de mercado. Lo que los emprendedores deberían hacer, y yo siempre digo, es hacer lo que se denomina inteligencia comercial, que es lo que todos tenemos que hacer. Si nosotros buscamos una definición académica de lo que es inteligencia comercial, es todo proceso por el cual uno va identificando ciertas variables que son importantes para mi emprendimiento para tener cierto nivel de certidumbre a la hora de tomar una definición. A ver, como ejemplo es excelente, como definición es válida, pero me parece que es una definición muy, muy vaga. Yo creo que lo importante que tenemos que tener en cuenta aquí es que el objetivo que tiene cualquier proceso de inteligencia comercial es disminuir mi nivel de incertidumbre. ¿Por qué digo esto? Porque cualquier variable, a ver, yo les dije al principio que hay infoxicación, hay demasiada información en las redes y hay demasiada información en todos lados. Entonces es muy fácil perderse. Entonces, ¿cómo puedo discernir si la información es válida o no es válida? Muy fácil, si realmente eso disminuye mi nivel de incertidumbre. Entonces, si yo voy a buscar un indicador y voy a ver si esto me sirve o no me sirve, justamente voy a ver si justamente disminuye mi nivel de incertidumbre.
Y esto va vinculado directamente con lo que es un modelo propio. En el modelo propio yo voy a elegir cuáles son mis variables que van a disminuir realmente mi nivel de incertidumbre. Y eso, y el uso de esas variables, y un poco el análisis de esas variables, van a hacer justamente que yo tenga más certidumbre a la hora de hacer un proyecto exportador. Y eso va un poco con la siguiente slide, que yo tengo que tener lo que yo siempre digo, una prudente audacia. ¿Cuál es la diferencia entre ser audaz y ser prudentemente audaz? Bueno, la diferencia es que si yo soy audaz solamente, eso yo siempre digo que es como un suicidio en masa. ¿Por qué? Porque audaz significa que yo voy a tomar una decisión audazmente sin realmente quizás haber hecho un buen análisis de las variables de mi modelo de negocio que yo siempre digo que tienen que hacer. Ser prudentemente audaz significa que mi toma de decisiones van a ser justamente tomar en cuenta, tomando como base ese modelo propio, esas variables que yo voy a tener en cuenta, que si tenemos tiempo voy a hacer un ejercicio práctico para mostrarles cómo uno tiene que hacer este proceso y qué variables uno debe tener en cuenta, que algunos, a ver, ojo, algunas variables son transversales para cualquier tipo de proyecto. Y justamente cuando hablo de modelo propio, hay algunas variables que no son transversales para cualquier proyecto y van a ser solamente importantes para su proyecto. Y eso nadie mejor que ustedes lo pueden saber. Voy un poco rápido, avísenme, pero tenemos poco tiempo. Pasemos a la próxima, por favor. Bien. Vamos a ver si todos contestaron la pregunta que le hice del proceso de internacionalización. Bien, bien, muchos, bien. A ver, les voy a mencionar un poco para no compartir pantalla, porque las pantallas las estamos utilizando desde allá. Muchos me dijeron exportación, globalización, largo plazo, vender al extranjero, adaptabilidad, diversidad, globalización, impacto, exportación. Las dos palabras más grandes son exportación, globalización, y después el más pequeño, posicionamiento afuera, trabajar en varios países, vender localmente a todos. Pero la más grande es exportación y globalización. Bien. Y esto va vinculado directamente con el trabajo que uno siempre hace con emprendedores. Si ustedes ven pensamiento lateral, uno dice, ¿qué tendrá que ver el pensamiento lateral con comercio exterior? Y esto es clave. Y les voy a comentar por qué. Alguien me podría decir, o por chat, o si quieren, no sé, para abrir el micrófono, como crea más conveniente, ¿cuál es la diferencia entre la importación, la exportación y la internacionalización? Alguno que se... Lo voy a... Bien. ¿Estoy escuchando el micrófono? Bien. Igualmente, yo se los voy a definir muy simple. Importación, y esto es clave. Importación y exportación son dos estrategias de un mismo proceso. Es decir, la internacionalización es un proceso que puedo yo elegir si elijo la estrategia de exportación o si elijo la estrategia de importación. ¿Y por qué digo que tenemos que tener pensamiento lateral? Porque si yo digo un pensamiento lineal y digo, supongamos, yo quiero exportar mi producto a Bolivia. Si yo tengo un pensamiento lineal, lo que voy a hacer es, bueno, si yo quiero exportar a Bolivia, seguramente la estrategia que voy a utilizar es simplemente una estrategia de exportación. Voy a exportar mi producto a Bolivia. Entonces, dentro del comercio exterior, dentro de las estrategias, la importación y la exportación son dos grises de una gama de colores que nosotros podemos utilizar como estrategia de internacionalización. Si yo les pregunto a ustedes si pueden responder por el chat, ¿alguno de ustedes, primero, alguien exportó alguna vez? Por las caras de video, todos me dicen que no. Bien. Segunda pregunta, ¿alguno vendió un producto a un extranjero?
pueden preguntar, pueden responder por chat. Modelos 3D, sí, me dijo que sí venden que sí vendieron de extranjero. Perfecto, bien. Qué suerte que contestaron que sí, porque si no, no tenía sentido lo que está preguntando. Bueno, a ver, si un extranjero le compró un producto, ustedes pueden considerarse exportadores. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando hay una exportación, yo estoy haciendo, primero, estoy sacando mi producto del mercado nacional. Entonces, si un extranjero le compró el producto, el extranjero sería como el medio de transporte. Segundo, si un extranjero les gustó el producto que ustedes tienen, seguramente es un producto que es exportable porque hay un extranjero que tuvo interés en ese producto. O sea que ese producto tiene lugar en un mercado internacional. ¿Cómo fue el medio de pago? Les pagó seguramente con una tarjeta de crédito o les sacando plata de un cajero automático, de una cuenta del extranjero. Bueno, hizo un ingreso de divisas que a usted se lo pagó seguramente con tarjeta de crédito o cash. Según la Organización Mundial de Comercio, eso puede ser tomado como una exportación. Pero a fines estadísticos, por supuesto que no. Pero lo que voy es, ese es una primera luz verde para decir, che, mi producto es exportable. La diferencia es que el producto lo vendí en el territorio nacional y un extranjero me lo llevó. O sea que fíjense que acá estoy haciendo una estrategia de exportación de mercado local para exportar mi producto. Pero ¿qué pasa? Yo ahí tengo que pensar cuáles tienen que ser los atributos de mi producto para que sea exportable. Así que yo obviamente, si yo quiero pensar globalmente en mi emprendimiento, no es solamente por usar la estrategia de exportación, sino justamente una estrategia de internacionalización puede ser hacer benchmarking, es decir, ver qué se está haciendo en el mundo vinculado con mi producto para que realmente mi producto sea appealing para un mercado internacional, por más que no use la exportación como una estrategia de internacionalización. El benchmarking es otra. La importación es otra, porque obviamente yo puedo sumar valor a mi producto, quizás haciendo alguna importación de algún producto o servicio. Pero aquí adentro hay un montón, y les voy a comentar con un ejemplo. Yo les dije que si yo quiero exportar un ejemplo a Bolivia, no tengo quizás hacer directamente bien, dice, qué bueno saber, vendí varias veces extranjero de visita por correo. Perfecto, entonces, Soledad, ahí vos tenés un producto que es exportable. En realidad hiciste una exportación y siempre, esto es una acotación al pie. Cuando ustedes venden en el mercado doméstico, se dice que en el comercio internacional hicieron una venta ex-work, es decir, en el lugar que se fabricó. Así que por eso es una exportación. Si yo quiero hacer una venta a Bolivia, yo seguramente puedo hacer, para venderle a Bolivia, muchos empresarios que hacen, van a dónde? Van a Salta. ¿Por qué? Porque en Salta hay brokers, hay traders que son de Bolivia, que vienen a Salta a buscar productos y ellos después importan el producto al otro país. Entonces, utilizan una estrategia de mercado local para un mercado internacional. Supongamos que yo quiero entrar a un mercado americano, que es un mercado altamente competitivo. ¿Cómo puedo empezar? ¿Cómo puedo exportar? Puedo exportar directamente, por supuesto, a Estados Unidos, o puedo quizás hacer alguna estrategia vía México como mercado natural, asociarme con alguien de México para que me abra el mercado americano. En el comercio internacional siempre se dice que es una cuestión de volumen y es una cuestión de precio. Eso queda totalmente desmitificado y sobre todo con el tema de diseño. El diseño es alto valor agregado, no es una cuestión cuantitativa. Lo que sí, cuantitativamente, por supuesto, el tema de todo lo que es la cuestión logística es un impacto muy grande porque quizás si yo voy a exportar número pequeño de algún producto, obviamente va a tener una incidencia muy grande, pero estamos hablando que siempre es puro valor agregado lo que yo estoy exportando, así que dependiendo del producto va a tener mayor o menor incidencia. Entonces, si yo un ejemplo quiero exportar, por ejemplo, no sé, a China ciertos productos o a algún mercado asiático, quizás a India,
Son mercados obviamente que quieren mucho volumen, pero también tengo que pensar que para esos mercados lo que puedo utilizar es un hub, es un centro de concentración de carga que son más pequeños. Los hubs, lo que son países pequeños, algunos no tanto, que lo que hacen es comprar de varios países, son brokers o traders por naturaleza, y justamente lo que hacen es comprar ese diseño y después, o comprar ese producto, y después venderlo a los otros mercados. Si yo, un ejemplo, quiero ingresar mi producto, por ejemplo, a México, y yo tengo un arancel para entrar del 30%, seguramente me va a dejar fuera de mercado por el precio. Pero si yo utilizo una estrategia que se llama encadenamiento productivo y, por ejemplo, me asocio con un chileno para terminar la producción de mi mercado y lo ingreso desde Chile, obviamente, después puedo explicar un poco más esto, si lo ingreso desde Chile, seguramente va a ingresar como un arancel cero. A lo que voy, y vuelvo a repetir, ven que hay un montón de estrategias que van más allá solamente de la exportación o la importación de mi producto. Y para emprendedores hay otra herramienta que es poco utilizada y es prácticamente desconocida en el mercado cordobés por las pymes y muy poco conocida por los emprendedores, que es la herramienta del soft landing. El soft landing no es otra cosa que, como dice su palabra en inglés, de cómo introducir o cómo aterrizar en un mercado. Generalmente hay un actor que las pymes desconocen, que los emprendedores no, que son las incubadoras de empresas. De la misma manera que yo dirijo una incubadora de empresas en Córdoba, hay incubadoras de empresas en otros países que estamos vinculados, que lo que tienen son programas que ustedes como extranjeros se pueden presentar y pueden justamente hacer un desarrollo de su producto en esos mercados, quizás hasta pueden producir en esos mercados, y son programas que por algún equity o algún desembolso, depende de lo que les piden incubadoras, ustedes pueden hacer todo un desarrollo comercial y productivo en ese país a través de incubadoras de empresas. Vuelvo a repetir, ven que todo no es simplemente a ver cuánto me sale poder exportar mi producto o si es caro o me deja fuera de mercado. En realidad, si el producto por el precio me deja fuera de mercado, quizás puedo utilizar un montón de otras herramientas que justamente me van a servir de cómo poder desembarcar en otro mercado. Sigamos con la próxima, por favor. Bien, esto es algo muy común y que pasa sobre todo ahora. Todo emprendedor o toda pyme también dice, ¿cuándo voy a empezar? ¿Cuándo voy a exportar? No, voy a empezar que esto mejore un poco, que pueda volver un poco mi nivel de venta y ahí voy a ver si puedo exportar o no puedo exportar. En realidad, todo proceso de internacionalización lleva mucho tiempo. Y primero, tengo que tener ciertas aptitudes justamente para poder llevar adelante un proceso de internacionalización y esto lleva tiempo. Las economías mundiales son cada vez más cíclicas. En Argentina es prácticamente un deporte nacional que la economía sea cíclica. Nosotros cada 2 años, cada 3, cada 4 nos llevamos siempre flor de sorpresa. Entonces, ¿qué pasa? Si yo espero que mi emprendimiento esté en auge para recién pensar en un proceso de internacionalización, ya va a ser muy tarde. Yo justamente lo que tengo que empezar a pensar es en un proceso quizás más depresivo, más recesivo, justamente cuando quizás tengo más tiempo para pensar en estos temas o en otros temas, justamente empezar a ver cómo puedo hacer mi proceso de internacionalización, cómo puedo hacer inteligencia comercial, cómo puedo hacer de yo profesionalizarme para ver si mi producto o mi emprendimiento puede ser exportable, para que cuando llegue ese momento de auge, yo ya esté preparado para poder exportar, para poder ir a una feria, para poder hacer soft landing, para poder asociarme con otro país y usar la estrategia que yo quiera. Pero si yo empiezo a pensar cuál va a ser mi estrategia de internacionalización recién cuando esté en auge, fíjense, yo le nombré 4 estrategias. Debe haber, no sé, debe haber cientos de estrategias justamente para poder internacionalizar mi producto. Eso va a depender obviamente del mercado que esté apuntando y del mercado de mi producto o de mi servicio. Pero imagínense que todo esto, por supuesto, que lleva mucho tiempo. Así que lo ideal es empezar ahora, en un momento recesivo,
para que esto obviamente cambie, poder empezar a escalar mi producto y poder, o mi servicio y poder exportarlo. Sigamos a la siguiente, por favor. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Bien, sigamos. Discúlpenme que voy a conectar mi computadora porque se desconectó y me voy a quedar sin batería. Perfecto, sigamos entonces. ¿Por dónde comenzamos? Si yo les pregunto a ustedes, y pueden contestar por el chat, si ustedes quieren vender su producto al extranjero, ¿por dónde empezarían? Hay varios que están tipeando. Bien. Discúlpenme, ahí lo que son los brokers son como los traders, gente que en realidad compra y después vende. Por el país latino, por el país limítrofe, definir un lugar y conocerlo, estadísticas de comercio, muy bien, y un buen mercado en tu entorno, bien. Algunos me dijeron, cuando me dijeron el mercado latino o un mercado, están hablando ya del cliente. Recolectar información, eso es muy bien. Hacer un planteo que productos similares es perfecto, bien. Lo importante, por dónde empezamos, investigar jurisprudencia, eso es muy importante, en otra parte, pero es muy importante. A ver, ¿por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar haciendo un autodiagnóstico. Y eso es sumamente importante, porque si yo voy a pensar en qué mercado, voy a pensar ya en mi cliente, pensar en mi mercado, pensar en mi cliente, si yo, a ver, si nosotros vemos, supongo que el proceso de internacionalización lo viven 10 etapas, el cliente estaría en la etapa sexta. Antes hay un montón de otras etapas que tenemos que ver para realmente si puedo llegar a exportar. Y lo primero que tenemos que hacer, por favor, pasemos a la próxima slide, es hacer un diagnóstico de mi proyecto, un diagnóstico de mi empresa. ¿Y qué significa esto? A ver, tengo que ver si mi empresa realmente puedo llevar adelante una exportación. ¿Qué significa esto? Primero, algo básico. A ver, yo tengo una página web que esté en español, en inglés y en portugués, porque seguramente va a haber muchas personas que van a querer ver mi producto, un catálogo, y seguramente me van a preguntar si lo tengo, y tengo que tener, obviamente, además de la página web, tengo que tener una lista de precios. Quizás me pidan precio de exportación. ¿Qué significa? Tengo que tener en mi equipo de trabajo gente que mínimamente sepa de cómo hacer un precio de exportación. Seguramente alguien del equipo tiene que saber mínimamente algo de inglés, porque en el comercio exterior e internacional, por más que se manejen con Brasil, algunos prefieren hablar inglés porque es medio complicado, depende con quién hablen portugués, o quizás portugués, pero seguramente es importante tenerlo en cuenta. La persona que va a tener a cargo el despacho de mi producto que voy a vender, o quizás de mi servicio. En el mercado doméstico, si yo voy a exportar en el mercado doméstico, si yo voy a vender un producto y lo vendo a otra provincia, si no salí del colectivo de las 8 de la noche, seguramente va a salir el colectivo de las 9 de la mañana. Ahora, si en el comercio exterior yo no embarco, antes de lo que se llama el cut-off, que el barco va a salir, ya lo perdí. Y otra cosa, si el producto no llega a mi destino, no lo voy a cobrar. Y si llega tarde, seguramente hay una carta de crédito por medio, tampoco lo voy a cobrar. Entonces, tienen que saber la persona que va a despacharme el producto, que no es un despacho común que lo puedo arreglar simplemente quizás mandándole con otro transporte privado. No hay otro buque que sale después y le digo, mándame este paquete. Así que eso es muy importante y obviamente tener las cuestiones arancelarias. Después voy a ver, obviamente,
mi producto, a ver justamente, a ver si qué atributos tiene mi producto, si realmente hay alguna prohibición que tiene mi producto en el mercado, arancelariamente cuánto va a pagar, si quizás realmente hay, según la jurisprudencia, que acá algunos dijeron, hay alguna jurisprudencia que limite o no, o me va a pedir alguna certificación extra de mi producto. Y ya con el diagnóstico de mi empresa y con el diagnóstico de mi producto, recién ahí voy a empezar una planificación, voy a hacer una ejecución y ahí fíjense, recién en la ejecución voy a empezar a ver cuál es mi cliente y a tener algún tipo de vinculación con mi cliente. Después voy a hacer un proceso de retroalimentación y voy a hacer un ajuste y siempre vamos a tener en cuenta lo que es vigilancia tecnológica, que después voy a explicar un poco de qué se trata. Esto es básico y esto yo siempre se los recomiendo cuando le dije en un comienzo. Yo después de esta charla, si ustedes ponen estos ítems y al lado una hoja y lo empiezan a desarrollar, ustedes tranquilamente pueden hacer un trabajo para ver cómo puedo en un primer momento hacer mis primeros pasos para internacionalizar mi proyecto. No me voy a detener mucho aquí, ahora voy a empezar uno por uno a hacer algunos detalles. Cuando yo digo que quiero hacer un diagnóstico de mi proyecto o un diagnóstico de mi pyme, primero me tengo que fijar realmente si tengo capacidad ociosa para hacer, obviamente, frente a un proyecto de internacionalización. Lo peor que podemos hacer es empezar a buscar clientes donde venderlo y yo realmente no sé si voy a tener capacidad para poder vender mi producto. Y después si tengo capacidad financiera. Porque seguramente las primeras transacciones son transacciones que, a ver, las primeras transacciones no va a haber una prefinanciación, no me va a mandar que se puede hacer, pero eso cuando hay mucha confianza. Mandame la plata, yo empiezo a producir y te lo mando. En realidad, tengo que tener, por supuesto, el principio, porque tengo que contratar a algún especialista, seguramente tengo que hacer algún tipo de packaging, tengo que hacer un montón de cosas que voy a necesitar capacidad financiera, herramientas de comunicación, como le dije, una buena página web, y también capital humano formado, y como le dije en un principio, hacer benchmarking es a ver qué están haciendo empresas similares a las mías de servicio de producto en el mundo para ver cuál es la tendencia. Ahora, fíjense que ahí yo puse signos de pregunta. ¿Eso qué significa? Yo esto es lo que necesito. Y yo les dije que lo ideal es, a ver, yo les dije en la primera que había una alcancía, vamos a ver estas amenazas que tiene el proyecto, a ver cómo poder convertirlas en oportunidad. Ustedes lo que tienen que hacer es, ¿qué programas hay actualmente justamente para que esas amenazas que tengo no incidan en mi proyecto? Por ejemplo, si ustedes van a la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, hay un montón de programas ahí, tanto de financiamiento, de capacitación, que me capacitan gratuitamente en ciertos temas de comercio exterior. Hay programas de financiamiento, aportes no reembolsables seguramente, antes había, ahora no tanto, pero van a volver a seguir, que me pagan un porcentaje de todo el desarrollo que hago en la parte de comunicación para que yo no tenga que hacer un desembolso 100% de mis medios de comunicación. Hay otros programas que me pagan un especialista para que dirija un poco cómo puedo cambiar lo de la página, que hay algunos programas que sabía haber, ahora no tanto, pero hay, que uno puede buscar, que son programas que específicamente me van a ayudar en mi proceso de internacionalización en la comunicación. Por ejemplo, me van a subsidiar o me dan un aporte no reembolsable para mejorar mi página web, porque no es lo mismo una página web hecha por un sobrino que hecha una página web hecha en serio, sobre todo cuando yo puedo vender. Yo después voy a pasar algunos programas, este se llamaba Fexi, pero hay muchos. Ustedes lo ideal en esto para mantenerse actualizado es ver tanto en la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, en Córdoba está la agencia ProCórdoba, que es una agencia de promoción de exportaciones, tienen también la Cámara de Empresarios, tienen la Cámara de Exportadores de Argentina, tienen también organismos de exportación, tienen la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, y tienen organizaciones que son a nivel nacional o a nivel provincial que tienen todos estos tipos de programas. Entonces, lo ideal,
y esto es muy importante en mi Power Map que les dije en un comienzo, es decir, a ver, todas estas organizaciones que existen, voy a ver qué hay que me pueden ayudar en mi proyecto. Y lo ideal, señores, es muy simple. Llamar a la agencia argentina, llamar a la agencia Procol y decirle, escúcheme, yo quiero una reunión porque quiero ver qué programas tienen para que ayuden a mi emprendimiento para poder exportarlo. A lo que voy es, ustedes no tienen que hacer todo, pero sí tienen que conocer cuáles son aquellos organismos, tanto públicos, privados o mixtos, que pueden ayudar en su proceso de internacionalización. Entonces, fíjense que acá un proyecto que si ustedes no tienen ningún tipo de ayuda, les puede salir, por decirle un número, 100.000 pesos, quizás con 30.000 lo puedo hacer usando todos estos tipos de programas. Hay programas que son con reembolso, hay otros que son aportes no reembolsables, y hay otros proyectos que son muy interesantes, que son los grupos asociativos. Los grupos asociativos es otra muy buena estrategia para la internacionalización, y hay programas que lo que hacen es financiar un coordinador de un grupo exportador, que puede ser colegas de ustedes que tienen un producto o un servicio igual o similar que se puedan complementar justamente para buscar nuevos mercados. Y hay dos tipos de programas de grupo asociativo. Un grupo asociativo que es para el mercado doméstico y un grupo asociativo que es para el mercado exportador. Lo ideal en este caso es siempre empezar por un grupo asociativo quizás del mercado doméstico para realmente hacer un grupo asociativo fuerte, que se consolide y después de unos años hacer un grupo exportador. Pero fíjense que acá hablamos de otro tipo de estrategia para la internacionalización que va más allá simplemente de empezar ya a pensar en mi cliente o pensar exportarlo. Sigamos a la próxima slide, por favor. Mi producto. Esto es muy importante en el comercio exterior. Todo producto tiene lo que se llama una posición arancelaria de 8 dígitos. Que una posición arancelaria es toda una materia que se llama clasificación arancelaria, que ustedes se lo pueden pedir a un despachante de aduana para decir, che, ¿cuál es la clasificación arancelaria de mi producto? Que es un número, los primeros 6 es igual en todo el mundo. En el mundo no se exportan productos, se exportan números. ¿Esto qué significa? Porque obviamente para saltar el problema de qué se entiende un clavo en Argentina y en Alemania, y para no tener problemas barreras idiomáticas, yo voy a exportar un producto. Y ese numerito va a ser importantísimo, porque me va a decir cuáles son los requisitos para que mi producto sea exportado, si necesito alguna certificación especial, qué va a ser lo que voy a tributar, si tengo alguna devolución de los tributos, y también me va a servir en el mercado que yo voy a elegir, a ver si hay algún tipo de restricción o algún tipo de autorización que necesito, algún organismo técnico para que mi producto sea importado y sea comercializado. Y acá quiero hacer un paréntesis. Muchas veces, cuando van a hacer su primera exportación, uno piensa solamente en los requisitos de exportación y uno piensa generalmente que mi comprador ya sabe los requisitos para importar el producto. Y después es cuando empiezan las sorpresas. Yo siempre recomiendo que por más que tengan ustedes ya un mercado definido o un comprador, fíjense cuáles son los requisitos para ingresar mi producto en ese mercado. Porque si mi cliente los desconoce y yo ya le hice la venta y él no puede comercializarlo, difícilmente les puede llegar a pagar. Así que tengan en cuenta tanto los requisitos de Expo como también de IMPO. Y después, por supuesto, tener en cuenta normas de calidad que en muchos países como requisito siempre pide algún tipo de norma. Sigamos a la próxima, por favor. Bien. Acá, esto es también muy importante y eso se llama ¿qué modelo de negocio voy a tener? Generalmente el 70% del comercio internacional, los modelos son B2B, es decir, ustedes son productores y se los venden a una comercializadora para el que venda al mercado final. Pero también puede ser un tipo de negocio, y sobre todo me parece que en el diseño es más acorde, un B2C, es decir, ustedes como productores del producto y directamente al consumidor final. Ahí obviamente va a ser diferente la estrategia. Pero también
Hay otros modelos, que son los famosos B2G, que son aquellos modelos que se le venden a gobiernos, o hay licitaciones, o hay gobiernos que buscan algún tipo de realizar alguna compra internacional, y esto si ustedes ven en cada país puede tener también alguna licitación o algún evento que tiene generalmente para hacer compras internacionales. Eso es también un modelo. A ver, lo quise poner como ejemplo solamente para que tengan en cuenta que no es solamente vender a un distribuidor o vender también a un cliente final, sino hay otras formas también de poder vender. Y el principio de superioridad que pueden ver en esta filmina es, muchas veces ustedes quieren vender un producto de la mejor calidad posible y el producto que sea tope de gama. Quizás el mercado no me pide un tope de gama, pero sí me pide que pueda dar respuesta a cierta problemática. Entonces, muchas veces no cometan el error de querer vender lo mejor de lo que puede hacer de mi producto, sino también fíjense, obviamente, cada uno tendrá su política de calidad, si realmente quizás puedo bajar un poco algún tema de calidad, pero que siga obviamente dando respuesta a una problemática, porque quizás si hay algún tipo de licitación o algún tipo de evento que quieran vender cierto tipo de productos que den respuestas a una problemática, quizás si yo voy con lo tope de gama, lo mejor de lo mejor, quizás eso me deje fuera de mercado. Entonces siempre hay que hacer un buen estudio de realmente lo que yo tengo y de lo que realmente se necesita. Sigamos a la próxima slide, por favor. Bien. Fíjense aquí, primero, ojo que las oportunidades son transitorias, es decir, no se cansen con ningún mercado. ¿Eso qué significa? Supongamos que ustedes dicen, che, vos sabés que me llegó seguramente una oportunidad porque hay un mercado que me quiere comprar este producto y ustedes ya directamente se enamoraron de ese mercado, es su primer comprador, entonces van con todas las municiones, todos los cañones apuntando a ese mercado. Ese no saben si puede ser una oportunidad porque se le ocurrió a esa persona ver su página web, si realmente hay una oportunidad verdadera en ese mercado y tengan en cuenta de siempre, en este caso, diversificar el riesgo buscando diferentes mercados. Obviamente que cuando uno hace la primera venta, quiere obviamente, por supuesto, vender siempre al mismo mercado, pero lo ideal, y siempre como tengan en cuenta que lo ideal es siempre buscar un backup de un segundo mercado que en caso que haya algún problema, que puede ser un problema no solamente comercial o de crisis, puede haber un problema político con ese país, puede haber una pandemia como está pasando ahora, y se me cayó este mercado específicamente de ese país, entonces lo ideal siempre es diversificar el riesgo. Y siempre hay que hacer vigilancia tecnológica, y esto es muy importante, y una persona aquí me dijo que hay que investigar también temas legales de ese país. ¿Qué es vigilancia tecnológica? Es realmente ver en ese país cuáles son ciertas cuestiones legales que pueden ir cambiando, que van a afectar seguramente a mi producto o a mi servicio, o también algunas pautas de consumo que van a afectarlo. Es decir, si yo en mi producto tengo algún tipo de producto que seguramente medioambientalmente no es muy bueno, y en algunos países seguramente la jurisprudencia va para prohibir ese tipo de insumo, seguramente tengo que ya abrir el paraguas y hacer un cambio en la producción de mi producto para tener en cuenta esa jurisprudencia de ese país. La vigilancia tecnológica no es otra cosa que hacer un análisis de cómo van las variables en el mercado que yo ya estoy vendiendo, porque puede haber un cambio y ciertamente puede afectar, obviamente, mi nivel de comercio, mi nivel de intercambio con ese mercado. Sigamos a la próxima. Evitemos el principio de los 5 dedos oscilantes. Y este es un error muy común. ¿Cuál es el principio de los 5 dedos oscilantes? Es cuando uno dice, che, te hablan de Chile, quiero comprar tu producto. ¿Cuánto me sale? Y el producto te sale más o menos, y a ver, le agrego algo de algún derecho que tengo que pagar, algo de la logística, y le meto un 75% por las dudas. Quizás con un 75% se pueden quedar o muy lejos o muy cortos. ¿Y esto qué significa? Si ustedes en realidad no hacen un buen análisis cómo formar un precio de exportación
que vuelvo a repetir, hay un montón de organismos que tienen videos y les enseñan a cómo formar el precio de exportación. Ténganlo muy bien definido, y esto es muy importante, ver todos los costos del producto, porque seguramente lo que puede pasar, y esto es otra cosa a tener en cuenta, en el comercio exterior lo más importante de todo es la confianza, fuera de las cuestiones técnicas. Es decir, yo estuve en negociaciones que primero le dijeron que una maquinaria salía $500.000 y les parecía muy caro, y después cuando hicieron bien el número salía $375.000, y aún así no se lo quisieron comprar. ¿Por qué? Porque dijeron, difícilmente podemos confiar en una persona que primero me dice $500.000 y después cuando le digo muy caro me baja $375.000. Entonces, obviamente, no estamos hablando de esos volúmenes, pero estamos hablando de una desconfianza hacia un cliente, que eso es muy difícil remontar. Así que es muy difícil tener en cuenta el producto. En el comercio exterior, cuando yo no sé cuál va a ser mi producto de exportación y tengo solamente el precio del producto a nivel doméstico, eso se llama ex-work. Ahí lo voy a anotar. Mi producto ex-work es el precio del producto puesto en mi fábrica. Es decir, eso es una manera muy elegante de, si un extranjero se contacta conmigo y me dice, te lo quiero comprar, ¿cuál es tu precio? Vos le mandás y le decís, mi precio es ex-work, es $50. Y después seguramente la persona te va a decir, no, está bien, pero yo necesito el precio de exportación, es decir, cuánto con los derechos, cuánto con la logística, bueno, y ahí les da el tiempo para sacarlo. Pero si ustedes le dicen que mi precio es el ex-work, a la otra persona le va a estar diciendo, bueno, esta persona que está vendiendo este producto algo sabe de comercio exterior y sabe de Incoterms. Eso es un término en el comercio internacional, se llaman, que es para definir qué parte paga el comprador y qué parte paga para el vendedor. Sigamos al próximo. Bien. Esto también es muy importante. Ahí dijeron, primero voy a buscar cuál va a ser un producto, un mercado latinoamericano, un país vecino. ¿Dónde vendo? Primero, si no salieron de Córdoba, empecemos por un mercado internacional. Porque difícilmente yo pueda vender a un país vecino si todavía no vendí a otra provincia. A ver, seguramente tenemos una misma cultura, pero las culturas comerciales entre provincias también cambian. Y es muy importante que siempre primero hacer una primera experiencia vendiendo en otra provincia y teniendo cierta experiencia de logística doméstica para vender mi producto. Después yo seguiría por un país vecino. Y ya le voy a explicar después, si tenemos algo de tiempo, para ver cómo poder identificar cuál es el mejor país para venderle. ¿Por qué un país vecino? Porque no es lo mismo solucionar un problema en Indonesia que en Chile. Hay miles de dólares de diferencia. Entonces, seguramente si yo tengo un tema con el mercado chileno, yo puedo tomar un vuelo e ir a arreglarlo. O seguramente con el mercado chileno tengo diferencias, por supuesto, culturales, y por supuesto tengo algunas diferencias idiomáticas, pero no van a ser tan importantes. Por eso lo principal es empezar. Les dije que ustedes están en un living, así que en el living pueden tomar mate, pero también pueden escuchar todo. Entonces lo ideal es empezar siempre por un país vecino, porque es mucho más fácil también el nivel, la vinculación y el obtener información. Nosotros tenemos un vínculo muy grande con Chile, muy grande con Bolivia, muy grande con Perú, muy grande con Uruguay. Después sí seguir por un país regional o un metamercado, que seguramente quizás, ¿por qué digo metamercado o un país regional? Porque seguramente después de tener esta experiencia con un país vecino, seguir quizás en otro mercado. Ahora ustedes me pueden decir, che, Simón, pero en realidad Francia quiere comprar mi producto. Y sería muy riesgoso si yo voy a Francia en un primer momento. ¿Por qué? Porque en realidad todavía no tengo la experiencia realmente de cómo vender a un mercado extranjero. Y si yo quemo ese contacto, si quemo ese comprador, va a ser muy difícil remontarlo. Ahora, ¿estoy diciendo, déjenle de vender a Francia? No, pero planifiquen de una manera que primero intenten identificar primero un mercado culturalmente más similar, más cercano, para hacer mis primeras armas y después venderle a otros. Ahora, ¿ven cómo el proceso de internacionalización es un proceso que no es corto?
no es un proceso que yo pueda decir, salgo y vendo, no es un proceso que yo de acá a 2 meses me voy a llenar de plata, es un proceso que seguramente al principio no voy a tener grandes rentabilidades, pero seguramente a medida que yo tenga un proceso de internacionalización mucho más sostenido y profesional en el tiempo, realmente ahí voy a poder ver los resultados. Es un proceso que lleva mucha paciencia. No es simplemente cuestión de ir con una valija y vender. A mí me pasó muchas veces que vinieron del sector diseño. Dice, Simón, vos me explicaste todo esto, pero yo fui con una valija y vendí todo en Brasil. Bueno, ese es un delito. Porque en realidad no estoy vendiendo, no estoy haciendo ningún tributo, no hago un ingreso de divisas. Ese no es un régimen general de exportación. Y eso va a tener un techo. Usted no puede todos los meses irse con una valija a otro país y vender su producto. Entonces, por eso lo ideal es hacer un ejercicio, como le estoy invitando que hagan con todo esto, para empezar a hacer un autodiagnóstico para empezar un proceso de internacionalización. Me voy a alargar unos minutos, si no hay ningún inconveniente o no hay otro expositor u otro evento después. Flor. Ahí vuelvo acá. No hay problema. Quería ver, teníamos preguntas. Si tiene alguna pregunta. Bueno, sigamos. Me gustaría seguir con una slide más, como para cerrar una idea, y después, si quieren, hacemos preguntas. Pasemos al siguiente. Bien. Evitar el falso positivo. Por el principio de, y esta es una frase que tomo textual que me dijeron. Mi amigo me dijo que este producto en Costa Rica se vende como el dulce de leche. ¿Por qué? Hay muchísimos emprendedores, hay muchísimas pymes que vienen y me dicen, Simón, me dijeron que esto en tal lugar, pero te lo sacan de las manos. A ver, yo no sé si es porque justamente tuvo la casualidad que se cruzó con 5 tipos que le gustó el producto. No sé si realmente en ese mercado estuvo en un lugar que justamente geográficamente había esa necesidad, pero poco volumen. Yo no sé si en ese país realmente tengo algún tipo de limitante para ingresar mi producto, y esto ya lo toman como un antecedente de estudio para poder exportar mi producto. Yo les dije que el objetivo de la inteligencia comercial es disminuir mi incertidumbre. Ahora, ¿esto disminuye mi incertidumbre? No, esto es... A ver, esto puede ser algún indicio, pero en realidad no me está diciendo absolutamente nada. Salvo que la persona me diga, no, mirá, la verdad, hice un estudio y me dijeron que se están comprando volúmenes tal y cual país. Pero simplemente estas frases no llegan a nada. He conocido personas que han viajado a ciertos mercados solamente siguiendo esa frase. Así le fue. O sea, no pudieron vender ni medio caramelo. Pero pasa, y obviamente pierden mucho dinero. Sigamos a la próxima. En el falso positivo, fíjense, no volvamos. Hay una empresa muy grande, que tuvo un problema con que no hacer un estudio, pero muy grande, una empresa de artículos de limpieza para lavar ropa, que se llama este producto que es negro, la etiqueta negra, que es para ropa de color. El producto, no me acuerdo la marca ahora. Exacto, Skip, muchas gracias, sí, Skip. Y encima el que uso. Bueno, Skip, ¿qué le pasó a Skip? Skip, imagínense, hizo en China, fueron a vender a China. Vendieron todo, pero no hubo recompra. ¿Saben por qué no hubo recompra? Porque en China no lavan con agua caliente, en su época no lavaban con agua caliente. Y ahí inventaron el Skip de marca negra, que es para que laven ropa fría, ropa color. O sea, imagínense si tuvo un problema Skip en hacer ese problema en un mercado, imagínense cómo nos puede ver a nosotros. Ahora, lo bueno es que Skip le fue mal y es como que no lo movió mucho, pero imagínense que ustedes salen un desembolso de dinero y justamente no hacen un estudio mínimamente fiable de cómo ingresar a un mercado. Y aquí esto es muy importante, se ve muy chiquito, pero lo voy a explicar. ¿Cómo elijo un mercado?
Y esto es el ABC. Ustedes tienen datos cualitativos y cuantitativos. Los cuantitativos son datos estadísticos. Los datos estadísticos sirven para el corto plazo. No sirven para el mediano ni para el largo plazo. A ver, sirven para el corto y para el mediano. No tanto para mediano / largo. ¿Por qué? Porque puede haber pautas de consumo que pueden cambiar, cuestiones legales que pueden cambiar y me van a incidir. Pero sí, ciertamente la estadística me va a decir para el corto plazo, para decir dónde puedo vender. Lo primero que voy a hacer, y que yo les dije antes, es ver cuál es la posición arancelaria de mi producto. Es decir, cuál es el número que representa mi producto para poder venderlo en el mundo. Con ese número, yo voy a ir a cualquier agencia de exportación o cualquier estadístico o INDEC, a donde quiera, y me voy a fijar cuáles son los destinos que se vendió mi producto en los últimos 5 años. Y ahí voy a ver, ¿qué voy a buscar ahí? Voy a buscar patrones. Voy a buscar conductas que se repiten en el tiempo. Es decir, si yo estoy viendo que esa posición, que mi producto en los últimos 5 años, en tal y en tal país, fue ascendiendo siempre positivamente, significa que es un mercado que ciertamente voy a tener algún tipo de oportunidad. Puedo también ver cuáles son los 20 principales destinos de exportación de los últimos 5 años, a ver si cambiaron en el tiempo. Y ahí puedo ver si no cambian o si cambiaron algunos, cuáles no cambiaron, y ahí yo encuentro un patrón, una conducta que se repite, y ahí quizás puede ser que ese producto sea, ese mercado sea más apetecible para mi producto. Después puedo ver, esto lo estoy resumiendo, pero de forma express, después puedo ver esos destinos de exportación. A ver, si yo hago práctico, si yo digo, en los últimos 5 años, Perú, Colombia y Chile han comprado este producto, esta posición arancelaria, y ha aumentado la exportación de Argentina un 5%, significa que son países que, obviamente, son buenos para mi producto. Pero después voy a ver cuáles son las importaciones de ese país. Entonces voy a ver, supongamos, Chile. Y en Chile yo sé que importó mi producto. Ahora, voy a ver las importaciones de ese producto, pero de todos los países de Chile. A ver, ¿me compró más a mí porque dejó de comprar a otro o porque realmente empezó a comprar más? Y ahí también voy a ver cuáles son mis países competidores de esa posición arancelaria. Y ahí voy hablando, lo que vuelvo a repetir, dije en un principio, voy viendo mi modelo. Ahí yo voy poniendo, sé que en estos países está comprando más, sé que en este país los orígenes de las importaciones de ese producto son de tal y cual otro país. Entonces ahí yo voy viendo realmente cuáles son los países que en un primer momento yo puedo llegar a ir. Y después hay otras variables que también puedo ir viendo como variables cualitativas. Puede haber índice de competitividad, puede haber un índice que se llama de facilitación del comercio internacional, que es un índice que me dice cuál fiable es un país o qué fácil es ingresar mi producto en tal o cual país. ¿Alguna página o entidad donde se consulte esto? Sí, hay un montón. Están Agencia Pro Córdoba, Agencia Argentina de Comercio Internacional e Inversiones. Hay cámaras de primer y cámaras de segundo grado que ustedes pueden ver. Hay un montón de organismos que pueden averiguar. Y si tienen alguna pregunta sobre eso, a través de Sofía, a través de Flor, se contactan y ellos me contacten conmigo y yo les puedo avisar. Pero sí, hay muchos y ustedes directamente. Ahora, un consejo. Cuando ustedes hablen con estas organizaciones, no pidan. A mí Simón me dijo que ustedes me tienen que pasar los 10 destinos de los últimos 5 años. No, porque primero me van a llamar a mí y me van a decir, ¿qué estás diciendo? Y segundo, van a decir, bueno, ellos seguramente están viendo dónde poder vender. Lo ideal es empezar de a poco pedir información. Che, a ver, ¿me puede dar los principales 5 destinos de los últimos 5 años? Bueno, y toda esa información ya se la van a dar procesada, y ustedes lo que van a hacer con esa información van a tener que saber leerla. Por eso le digo, no tiene sentido que ustedes hagan un Excel o un gráfico
con este gráfico seguramente ya una agencia se lo va a dar directamente hecho, y usted lo que tienen que tienen que hacer un uso eficiente de su tiempo y ver obviamente qué patrones, qué conductas se repiten para indicar mi mercado. A lo que voy es, no hace falta que usted hagan su propio Excel, pídanlo directamente a alguna agencia, secretaría de comercio o por la web. Si usted va al INDEC, ahí también le sale todo este tipo de información. Y lo último que quiero decir, vieron que yo le dije que para los emprendedores hay herramientas que no son muy conocidas, que es la incubación. En Incubacor nosotros tenemos una incubadora pública, que ustedes si quieren emprender su proyecto, no solamente hacer soft landing, si no quieren emprenderlo, ustedes se pueden presentar. En julio hay una convocatoria para empezar en septiembre y para empezar a hacer un desarrollo de proyectos. Como incubador, ustedes pueden ir también, pueden buscar incubadoras de otros países y hacer soft landing, es decir, cómo aterrizar en otros países. Pero también lo que pueden hacer, y es muy importante tener en cuenta, utilizar ciertas herramientas. Yo les puedo decir ahora, vayan a una misión comercial. Obviamente misiones comerciales no hay en ningún lugar del mundo ahora. Seguramente esto va a cambiar y van a ser misiones comerciales más virtuales, pero alguna vez va a volver. Ustedes tienen 3 herramientas que son importantísimas en el comercio internacional. Tienen ferias internacionales. ¿A la feria se va a vender? No, no se va a vender. Se va a hacer un puntapié inicial de qué pueden ser mis potenciales clientes y voy a ver cuál es la tendencia de mercado de mi producto o de servicio. Voy a ver la competencia, no solamente voy a vender. Y después, obviamente, hacer mis primeras armas para poder llegar a vender. Después están las ferias internacionales directas. En estas ferias yo obviamente voy a visitar ferias, voy a visitar empresas, que también hay programas que me subsidian muchas veces el 50% de pasaje y hotelería, y muchas veces también me identifican cuáles son mis clientes para que yo me pueda reunir con ellos. Y son herramientas muy interesantes, obviamente haciendo todo el trabajo previo que les dije antes, hacer un diagnóstico, hacer un trabajo de destino, etcétera, etcétera. Pero también hay esas ferias, si ustedes, como les dije, ustedes buscan organismos de comercio exterior en la Argentina, les va a salir todas las ferias que hay sobre su producto, sobre su servicio. Ahora, hay una herramienta muy interesante, que por ahora no se usa, pero se va a volver a usar, que son las misiones inversas. ¿Cuáles son las misiones inversas? Cuando hay organismos que traen compradores de otras partes del mundo y van a ver mi producto o van a ver mi servicio. Esto hay muchos organismos públicos y privados de Córdoba y del país que lo organizan. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué? Primero, porque el costo es cero. O sea, ustedes van a Córdoba y se van a juntar con un comprador internacional. Ahora, esto es muy importante y con esto, por favor, no lo tomen que vayan a probar suerte, porque tienen que ir preparados. Pero ciertamente es una muy buena primera oportunidad para tener un contacto con un potencial comprador internacional y que me diga de primera mano que en su país hay ciertas restricciones, hay ciertos atributos que mi producto tiene que tener, que seguramente si usted lo tiene que contratar a un consultor internacional va a ser carísimo. Ahora, por favor, no estoy diciendo que ustedes vayan a una misión inversa para sacar información. Estoy diciendo, vayan preparados. Pero una misión inversa de negocios es un lugar muy importante donde yo puedo tener un primer feedback de mi potencial cliente diciéndome, che, este producto puede ser bueno, pero cambiar el color, cambiar el packaging, cambiar la información que pones en la caja, que seguramente va a ser mucho más adaptable a este o a otro mercado. Yo creo que el objetivo de dejar esas herramientas prácticas, espero que haya sido alcanzado. No me quiero extender en el tiempo por respeto, bueno, a ustedes que les dije que el tiempo iba a ser de 1 hora, me extendí un poco. Hay cuestiones culturales que también hay que tener en cuenta, pero bueno, eso es ya para otra charla. Yo prefiero ahora que, si tienen algún otro tipo de preguntas, ahí me pueden contactar, está mi mail. Yo publico mucho en LinkedIn, así que si quieren agregarme en LinkedIn, yo hago muchas publicaciones de soft landing, de estudios. Ahí a través de mi LinkedIn pueden ver también cuáles son otros organismos de comercio exterior. Así que me gustaría si hay algún tipo de preguntas.
si hay tiempo. Y si a mí me dejan acá en casa también, ¿no? Gracias, Simón, gracias. No. Estamos todos como súper atentos, tratando de absorber todo. Ahí tenemos una pregunta, no sé si la vas a leer vos, Sofi. Creo que quedó una pregunta en el tintero que había Sí. hecho. Vamos a ver si la rastreamos. Ah, bien, sí, consulto el tema de los costos de envío. Creo que era esa, ¿no, Flor? ¿O vos te referís a otra? Está silenciada, Flor, ¿no? Vamos con esa, vamos con esa. Bien, esto es muy importante y esto tiene vinculación con el sistema que se llama, que es muy conocido, Exporta Simple. Exporta Simple es un sistema, a ver, se lo voy a resumir muy simple. Ustedes, cuando en la parte operativa, tienen régimen general y régimen especiales. El régimen general es el régimen donde usted tiene que ser un despachante de aduana, un agente de carga para que le haga la exportación. Los regímenes especiales son regímenes, obviamente, que tienen cierta diferencia con el general. El exporta simple es un régimen que no necesita un despachante de aduana. Usted va en el DHL o algún otro courier y le hace la exportación. El tema es que el exporta simple es vía aérea y logísticamente es carísima la vía aérea. Entonces, quizás en una primera envío puede ser muy bueno porque aparte hay ciertos beneficios. En el primer envío hay un montón de cosas que no le cobran, pero es muy costoso. Si ustedes me preguntan si hay alguna recomendación, sí. Depende del mercado. Yo les diría que si es un mercado vecino, yo les recomendaría que puedan ponerse en contacto con algún consolidador de carga, es decir, una persona que tiene diferentes tipos de carga y que van a otro país, y ahí pueden bajar significativamente los costos logísticos. Ah, me está diciendo Europa. Bueno, Europa hay seguramente deberías contactarte con algún forwarder y preguntarle si hay cuando hacen consolidaciones de carga. Generalmente, cuando hacen consolidaciones de carga, generalmente te van a decir, nosotros hacemos consolidación de carga los martes y los viernes y después el buque sale tal fecha. Ten en cuenta una cosa, Nina, el tema del packaging, porque seguramente, obviamente, va en contenedor. Entonces, tenés que tener mucho cuidado por el tema de la protección del producto. Pero esa es una muy buena opción para bajar los costos. Y después, bueno, información de ferias, todo esto. Le dije, los organismos de comercio exterior tienen un montón de información de ferias, misiones comerciales y programas. Está el BICE, el Banco Internacional de Comercio Exterior. Hay otros bancos que también tienen diferentes opciones. Pero principalmente organismos públicos hay un montón. Y por favor, no solamente en Córdoba. Hay organismos de otras provincias y organismos nacionales que también tienen muy buena información. Simón, te leo una última pregunta que creo que se nos pasó. Bien. No, es una que hace Carmela, que dice, respecto a, un producto, si lo adquiere un extranjero, o sea, si es posible que ese producto tenga un valor local, digamos, por ser de acá, y si estuviera en otro lado, pierde ese valor. Dice, por ejemplo, turistas que compran un mate porque vienen a Argentina, pero capaz en su lugar de origen no lo comprarían. O sea, Claro. el valor agregado capaz que cuando vas como turista, digamos. No, por supuesto, hay ciertos productos que por supuesto tienen un valor siendo comprados aquí. Pero recuerden que también hay una tendencia muy grande en Europa de productos regionales y uno ahí obviamente tiene también la capacidad de cómo comunicar. Y ustedes que son especialistas en diseño, yo siempre digo, las placas que hicieron ustedes, cuando las charlas que yo siempre doy, son las mejores, de todas las que di, las mejores placas las hacen ustedes. Entonces, ahí está de acuerdo a cómo uno comunica. Entonces, seguramente en ese caso
el mate no, pero quizás un ejemplo, si yo voy a poner cuestiones de cuero, que en Argentina somos conocidos en eso, obviamente en eso no, porque va a tener, por supuesto, un valor intrínseco por el producto. Pero quizás esa misma persona que me compró el mate, quizás vaya a ese país y diga, che, mirá qué bueno para decoración, porque en Europa se usa mucho de estos productos que no lo van a utilizar porque no van a tomar mate, pero hay una tendencia a estos mercados, y sobre todo si tiene un sello argentino, quizás también otra cosa. Supongo que ustedes ponen el sello de Fair Trade, precio justo, que es una certificación internacional que significa que en toda la cadena de producción no hay trabajo infantil, está todo en blanco, ayuda a las regiones, etcétera, etcétera. Hay mercados que dicen, esto tiene certificación Fair Trade, lo compro. Esto tiene sellos y diseño argentino, lo compro. Por una cuestión simplemente de diseño que me gustó para mi casa.